Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y aquí estamos nuevamente para empezar otra sesión de los viernes. Ahora me venía a la mente que las bendiciones del Espíritu siempre, lo sepamos o no, pero siempre están en el ser humano, siempre. Es una presencia, podríamos decir, incolora. Nadie sabe, pero está ahí. ¿Eh? A eso lo llamamos la presencia. En la Biblia, vamos diciendo que la palabra era Dios. La palabra era Dios. Lo mismo que decir el sonido era Dios. Pero antes del sonido, Dios o el Espíritu, como queráis. Antes del sonido está el silencio. El silencio es el espacio virginal que algún día se manifestará como un mundo, un ser humano, una flor, un fruto, un ave, un gato, cualquier cosa. ¿Eh? Cualquier cosa. Porque surge del silencio. En el silencio están todavía las semillas por venir de una manifestación de un universo determinado, sea lo que he dicho antes, un gato, un perro, una persona, un animal, un árbol, da igual. Y desde el silencio, la primera exposición, no diría manifestación, exposición de lo que será es a partir de la palabra, a partir del sonido. El sonido empieza a delimitar dentro todavía del espíritu qué va a ser, bajo qué forma de inspiración tomará forma algo, que está en los planos más sutiles del espíritu, que ha descendido un poco dentro del espíritu y que ahora es sonido. Y a partir del sonido, que el sonido ya sabéis que era Dios, y Dios era el sonido, la palabra, como queráis, ellos utilizan la palabra, los compositores, pero no en todas las escrituras sagradas se nombra la palabra, sino que se nombra más bien el sonido. Pero bueno, esto da igual. Las formas en que decimos las cosas no tienen importancia. Tiene importancia lo que nosotros seamos capaces de captar. Eso sí tiene importancia. Eso es una importancia vital para nuestro conocimiento, para nuestra comprensión. Entonces, hemos de ver que el único ser sobre la Tierra, manifestado sobre la Tierra, que tiene la capacidad de hablar, no de emitir sonidos, sino de hablar, es el ser humano. Porque primero, cuando vemos la jerarquía o el proceso evolutivo del sonido, vemos que primero vemos el sonido, pero luego, a partir del sonido, este sonido, en el caso del ser humano, se hace comprensible a partir del vocabulario, de las vocales y consonantes que nosotros pronunciamos debido a nuestra capacidad en el centro laríngeo. Entonces emitimos la voz y esa voz en determinadas modulaciones hace que cuando se emite podamos expresar ideas, pensamientos. Bien, eso ya lo sabemos de sobras. Entonces, esto es un poquito el gran proceso. Lo que sí que es interesante ver en cuanto al ser humano es que nosotros tenemos la peculiaridad, la particularidad
si podemos decirlo así, de que podemos pronunciar sonidos sagrados. Los animales no pueden, nosotros sí. Eso es un cambio fundamental en el proceso evolutivo del sonido en los seres. Entonces, y dentro de eso, el hombre primitivo y hasta ahora, 99% de la humanidad, 99, y pico por ciento de la humanidad, emite sonidos desde el centro de la garganta, centro laríngeo. Esto, que lo sepamos. Esto no causa ningún tipo de movimiento en los éteres circundantes. O sea, podemos cantar, emitir, incluso emitir mantras. Aquí no pasa nada, desde el centro de la garganta, porque la potestad decían los antiguos, de hacer magia, ellos llamaban a eso la dulce voz, la voz mántrica, es del corazón, no de la garganta, no de la garganta. La garganta emite sonidos de la personalidad en forma de vocabulario, en forma de letras, en forma de sonidos audibles y entendibles por parte de... Aquí sí, es así. Pero, si queremos causar, si nuestra intención es causar algún tipo de movimiento en los éteres que nos circundan, entonces los sonidos tienen que surgir del corazón. Y solamente aquellos que tienen un vínculo con el alma pueden realizarlo. Solamente. Todos lo haremos en un momento determinado, porque todos tenemos la potestad de evolucionar, seguir adelante y empezar a hablar desde el corazón, no desde el centro laríngeo. No solo, el centro laríngeo tiene que ser, por eso tiene que estar siempre limpio, según decía el maestro, porque es puramente un transmisor. Y la prueba es que Mercurio es su regente. Y Mercurio, como sabéis, es aquel que transmite a los dioses. ¿Vale? Mercurio. Entonces, Mercurio es el que transmite la palabra que viene del centro del corazón. Y del centro del corazón, todos, estuvimos hablando la semana pasada, por eso hoy hablamos de eso. Todos los centros del mundo, o sea, todos los centros atómicos, todos los centros que hay en existencia, tienen un núcleo. Y desde este núcleo se puede emitir la voz mántrica, la palabra mántrica, el sonido mántrico, aquello que hará que se pueda reorganizar la materia densa y sutil de todo el espacio que nos rodea. A esto los antiguos lo llamaban, repito, magia. Pero ahora que somos un poquito más modernos, sabemos que no es magia, sabemos que tiene una base científica. Y la base científica está en la vibración del sonido que nosotros hacemos desde el corazón. Todos los maestros, y el maestro Cubar también, nos ha explicado muchas veces que el sonido, cuando surge del corazón, es un sonido que no tiene, ¿cómo diríamos? No tiene reverberación, aunque suene extraño hablar de reverberación, pero en cambio no hablar de eco o no hablar de otra cosa. No, el sonido del corazón es simplemente una síntesis de la pulsación que existe más allá del organismo humano. Más allá del organismo humano. O sea, estamos transmitiendo algo que el espacio circundante nos está diciendo, con la cualidad de lo que nos está diciendo. Entonces, con estas premisas, el ser humano que ha trabajado durante mucho tiempo el séptimo rayo, es decir, que ha transfigurado su cuerpo emocional, su cuerpo mental y su cuerpo físico, tiene la capacidad de eso. Tiene la capacidad, no solo de eso, pero entre ellas de esto, de poder cambiar
los espacios, los ambientes del mundo. Cambiar la vibración. Cuando un maestro entra en una sala con gente, pues automáticamente lo que le viene a uno es silencio, veneración, digámoslo como queramos. ¿Por qué? Porque sentimos de una manera inconsciente que allí la presencia divina es una realidad. Es una realidad. Y nosotros, fijaros en el maestro Ike, en la invocación del maestro Ike, lo que decía al final, hablemos, decía, hablemos en silencio, sin romperlo, que es lo que normalmente hacemos los seres humanos, todo el rato. Esto no equivale a nada, absolutamente, a nada. Los maestros hablan poco, pero lo que hablan, lo hablan desde el centro del corazón. Sea lo que sea explicar una película, da igual, pero lo hacen desde el centro del corazón. No hay velos intermedios, no hay partes como el centro laríngeo que pueden modificar sustancialmente la calidad o la cualidad, como queráis, de lo que se está diciendo. Porque no solamente están transmitiendo ideas, como hacemos los humanos, o transmitiendo alguna noticia, o transmitiendo algo. Están poniendo el espíritu delante para que el interlocutor, si estamos hablando con algo, instintivamente sabe que aquello que te están diciendo es, entre comillas y grandes, la verdad, o sea, el espíritu. El espíritu no está dando vueltas por ahí como los humanos, ¿verdad? Manipulando nuestra habla, sino que viene directamente, no se sabe dónde, vía el corazón de aquella persona. Nos está transmitiendo el espíritu, decirlo de otra manera. Entonces, aquel que, como decía antes, aquel que ha sido capaz de, trabajando el séptimo rayo, poner su cuota de sintonía con el espacio ambiental, con los otros corazones que viven y están al lado, me refiero a seres con cuerpo denso o no, o cuerpo sutil. Pero aquella transmisión es una transmisión espiritual y con lo cual tiene todas las capacidades para poder hacer mella, por decirlo de alguna manera también, hacer mella en el espacio circundante. Magia. Pero aparecer, desaparecer. En los estadios superiores de esta ciencia, la ciencia del sonido, lo que queramos. Hay grandes maestros que están trabajando en particular con eso. Y algunas veces, con algunos discípulos señalados, pasan algunas temporadas insistiéndoles en sus propias capacidades para que puedan ellos hacer lo mismo. Ayudar a la gente. El sonido enseña. El sonido sana. ¿Qué más? Ahí está todo. Enseñar y sanar. Enseñar y sanar. Entonces, el proceso comienza cuando nos convertimos, muchas veces lo hemos dicho, en estudiantes de meditación. Quiere decir que hemos dejado un poco al lado estudiar los libros, estudiar cualquier cosa, porque es vía mental. Entonces, cuando llegamos a aprender nosotros de que la meditación es el estudio superior del hombre, de la ciencia del hombre, entonces nuestra vida cambia internamente, y poco a poco nos vamos adentrando en la meditación, quiere decir que nos vamos adentrando en el espíritu, en el silencio, y haciendo espacios de silencio,
dentro de nosotros mismos. Y en esos espacios de silencio dentro de nosotros mismos descubrimos la capacidad sonora que tenemos. La descubrimos. Ya está, pero no nos habíamos dado cuenta. Pero, porque en definitiva la iniciación es un darse cuenta. Darse cuenta, caray, pero si yo también puedo hacerlo. Pues, algo así. Entonces, darnos cuenta de eso. Entonces nos empezamos a dar cuenta. Entonces, uno está empezando, se va dando cuenta poco a poco que no hace falta hacerlo con mantras. Esto es, ¿cómo diría yo? Los mantras son un preludio de todo eso, sonidos sagrados, ¿vale? Pero es un preludio de todo eso, porque el verdadero sonido sagrado es el sonido que emitimos nosotros desde el corazón, repito. Y eso, en las primeras fases, es simplemente el habla de los seres humanos. Porque a partir, cuando ya tenemos ese contacto con el alma, a través de ser un estudiante, un principiante de estudiante de meditación, ciertas compuertas interiores que estaban cerradas se abren. Y en esa apertura nos damos cuenta que nuestra habla, tiene un determinado efecto o puede tener un determinado efecto sobre las personas y las cosas. Y particularmente sobre nosotros mismos. Maestro Siviví es en el planeta el encargado, por decirlo de alguna manera. Maestro Siviví quiere decir el avatar de síntesis. De alguna manera el encargado, utilizando palabras sencillas, de mostrar, de enseñar astrología y el sonido, la ciencia de la astrología, la ciencia del sonido, a los seres humanos que quieran y tengan cierta capacidad para aprenderlo. Pero primero que quieran. Querer hacer una cosa no es simplemente, yo lo quiero. No. Eso lo hacen los niños, simplemente eso. Quererlo quiere decir también querer los esfuerzos y el sacrificio necesario para poderlo obtener. ¿Sí? No simplemente, me pones una inyección y ya está. No. Eso es esforzarnos día a día. Repito, hay que adquirir esa capacidad de sacrificio, esa capacidad de ver las cosas a distancia. Eso lo iremos aprendiendo. Lo iremos aprendiendo. Entonces, cuando uno habla, uno está en este planteamiento y cuando uno habla, empieza a ver que las cosas cambian. De una manera muy sutil, pero cambian. Entonces, y nosotros cambiamos. Repito, cuando ya estamos metidos de lleno, durante algún tiempo, ya hemos estado metidos en todos los ejercicios del séptimo rayo. El séptimo rayo. Todo aquello que es lo que es la educación primaria de un espiritualista o de un ocultista, que es el modificar el carácter, transfigurarnos en otra persona distinta. Quiero decir, en la persona que realmente debemos ser, porque somos el alma, no la personalidad. Empezamos como personalidades, pero el destino final de este proceso es ser el alma. Primero vincularnos con el alma y luego ser el alma. Eso se dice en 5 segundos, pero tarda muchas vidas en poder ser logrado. Muchas vidas. La personalidad es muy resistente, muy resistente. Y es una lucha consigo mismo impresionante. Impresionante. Cuando las escrituras sagradas de todos, fijaos lo que digo, de todos los pueblos de la tierra, hablan de guerras, están hablando de la guerra contigo mismo. Por ejemplo, las sagradas escrituras indias es continuo
el decalaje que se hace en ese sentido. Continuo. El Mahabharata, todas las escrituras están hablando de una manera poética, de una manera como queráis, eso es igual, pero están hablando de las guerras interiores que tiene cada uno. La personalidad con el alma. Y algunas veces gana el alma al principio, muy poco. Casi siempre gana la personalidad. Pero poquito a poquito el alma va tomando el mando de este universo que llamamos ser humano. De este universo. Y a medio proceso, por decir algo, la personalidad descubre que tiene una herramienta. En las escrituras indias llaman un arma. Y esa arma es el habla. El habla. ¿Eh? ¿Por qué? Claro, si ellos normalmente hablan de la flecha y el arco. El arco es el cuerpo. La flecha se lanza a través de los sonidos que emitimos, de nuestras palabras. Y es un arma y de las más poderosas. De las más poderosas. Bueno, entonces creo que más o menos hemos ido desarrollando. Entonces, poquito a poquito, como decía, vamos entrando en situación y vamos descubriendo la capacidad inmensa que tiene nuestra alma para poder, a través del habla que viene del corazón y que del corazón recibe de otros corazones del universo, todo lo que hay. Por eso cuando decimos que somos hermanos, claro que somos hermanos. Todos tenemos el mismo padre, que es el espíritu, todos tenemos la misma madre, que es la materia. Entonces, ¿cómo no vamos a ser hermanos? No somos amigos, la humanidad actual. Amigos es muy difícil. Difícil porque todos tenemos inmensas peculiaridades en la personalidad para hacernos distintos, porque además queremos ser distintos, ¿verdad? Hasta que, poquito a poquito, a través del entrenamiento del séptimo rayo, nos vamos dando cuenta que eso es una idiotez propia de niños que no saben, de ignorantes que no saben. Pero a medida que vamos sabiendo, vamos dando cuenta que este no es el camino es otro. Y lo empezamos a descubrir, lo vamos descubriendo poco a poco, a través de muchos días quiere decir muchas vidas. Un día es una vida en términos ocultistas. Bueno, entonces a través de la palabra, a través de nuestras conversaciones, vamos sanando primero nuestro propio cuerpo. Porque nuestra palabra, que era Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Ya viene desde nuestro propio corazón, hace lo que es el movimiento matemático, lo que llamamos pi, 3, 14, 16, como sabéis. ¿Y qué significa esto? Pues que desde el centro a la circunferencia, la voz humana está llenando toda la periferia, el centro y la periferia de nuestro propio cuerpo. Y lo está eliminando, por decirlo así, su densidad física, emocional y mental. Se está autodestruyendo, si queréis que lo diga así, autodestruyendo todas aquellas cosas que nos sobran, que son un montón. Un montón. Entonces lo que pervive es el núcleo del átomo. El núcleo del átomo. Y poco a poco se va disolviendo todo lo demás. Todo lo demás. El átomo perdura, el núcleo del átomo perdura, todo lo demás se va disolviendo. Nos vamos adelgazando, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Nos vamos adelgazando. Poco a poco, poco a poco. Y eso lo vivimos. Lo vivimos, lo vemos. Podemos tener unas dimensiones, podemos ser obesos, podemos ser viejos, pero esto se hace igual. Esta magia se produce igual. Y cuando dejemos este cuerpo, cuando nos curamos, si queréis decirlo así, también las semillas
de lo que de tal como hemos terminado, esas semillas se guardarán en los espacios espirituales para volver a encarnar, para volver del espíritu al sonido, del sonido para abajo, hacia la forma, si queréis llamarlo así. Entonces volveremos con un cuerpo nuevo, con las mismas cualidades que el que hemos dejado. Y el que hemos dejado. ¿Eh? Eso es lo que hacen. Eso es la transfiguración de uno mismo. Por eso, una de las palabras por las que llamaban a este proceso era la dulce voz. Muy dulce. A oídos de los demás, dulce. A oídos de los demás, no era una voz que insultaba, no era una voz que agredía, era una voz potente, pero dulce, ¿verdad? Entonces, esa dulce voz cambiaba todo lo que tocaba, todo. Primero a uno mismo, para más tarde ir expandiendo su aura con su capacidad, ir expandiendo el aura, su propia aura, y dentro de la misma, todo lo que caía dentro de la misma, también la ayudaba a limpiar. También la ayudaba a limpiar. Esto es sanación. Esto es sanación. ¿Eh? Quitar lo que nos sobra. Eso es la sanación. No otra cosa. Bueno, hemos cubierto un poco de lo que es el sonido. Hay muchas más cosas dentro del sonido, pero son cosas que, igual que todas estas clases o esas charlas que tenemos aquí entre nosotros, eh, es mucho más lo que no se dice que lo que se dice. Pero no podemos ser, como diría, aprendices de la ignorancia. La ignorancia nos enseña con los libros, la escuela de la ignorancia, nos enseña con los libros, con las charlas, con películas. Bien. Nosotros queremos ser, si no somos, queremos ser estudiantes de meditación, estudiantes del silencio. Para poder captar lo que está más allá de la apariencia, lo que está más allá del sonido, más allá de la forma, más allá del color. Captarlo por nosotros mismos. No que nadie nos lo explique. Está bien que nos lo explique. Está bien, al principio. Pero luego hemos de desarrollarlo en nosotros. Si no, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Debemos estar 30, 40 años, 30, 40 años o más realizando ejercicios con el sistema del aula de la ignorancia. Es decir, a ver qué dice este libro, a ver qué dice este otro. No. Hasta que no damos los pasos pertinentes, hasta que no ofrecemos lo que el maestro Ike denominaba el sacrificio del hombre, esto tiene un efecto muy relativo. No diré que no tenga efecto, pero sí un efecto muy relativo. Muy relativo. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo toda la carne sobre el asador. No la estamos poniendo. No nos estamos poniendo nosotros. Eso creo que se entiende. Entonces, ocurre lo que tiene que ocurrir. Ya lo he estado explicando de una manera, espero que entendible, espero. El avatar de síntesis ya ha venido, antes lo he apuntado, es para enseñarnos astrología y enseñarnos el poder del sonido, las capacidades del sonido, cómo utilizar el sonido. Eso, porque en su ashram se estudia eso. Sonido y la astrología. La astrología no es lo que se nos dice por ahí hasta ahora, lo que se nos ha dicho por ahí. Poca enseñanza de la verdadera astrología ha trascendido. Primero porque no la hay. No la hay.
Los grandes maestros no quieren dar mucho pie al estudio de la astrología, porque está muy infectada por el virus mental. Infectada por un virus mental. Entonces, Shambhala lo que está intentando hacer es que trabajemos primero desde el corazón, para que a partir de ahí, y en contacto con lo superior, en contacto con los planos sutiles, podamos ir escarbando por nosotros mismos todo aquello que se nos ponga delante, todo aquello que se nos ponga delante. Y dejar la parte mental como hasta ahora de lado, por lo menos un poco de lado, poco no, bastante de lado. ¿Por qué? Porque si no, continuamos con las mismas directrices, estudiando libros y estudiando cosas así, cuestiones mentales que hemos hecho siempre. Y es una vuelta, estudiamos algo sagrado de una manera muy profana, para decirlo de otra manera. Bueno, las 8:05, señoras y caballeros. En fin, creo que de momento lo dejamos aquí. Ya continuaremos. Me alegro mucho de veros a todos y a todas. Creo que podemos ser un buen grupo de estudiantes de meditación. Estudiantes de meditación, eh, todo y teniendo maestros que nos pueden ayudar, ¿verdad? Es un trabajo que si no hacemos nosotros, nada de nada, res de res, como decimos por aquí. Nada de nada. ¿Mm? Los niños sí, los niños aprenden a base de un maestro o maestra le va enseñando las cosas. El aula en el aula del conocimiento continuamos llenando la cabeza de cosas, pero en el aula de la sabiduría no. En el aula de la sabiduría hemos de arremangarnos y meternos en materia, porque nos descubrimos que nosotros somos la materia. No es otra cosa, somos nosotros. Y entonces hay que hacerlo. No hay más remedio. Eso es lo bueno del tema. ¿Mm? Muy bien, pues nada, gracias por vuestra sublime atención y bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere, antes de volvernos a ver con aquellos que vengáis de Denia, ¿no? El viernes creo que nos vamos el sábado, entonces el viernes podremos hacer la clase, o la charla, mejor dicho, la charla. ¿Eh? Es que no me gusta decir la clase, porque es que no lo es, esa es la realidad. La charla el viernes y el sábado. Muchas gracias. Adiós.